Capítulo 7. El paraíso del libre mercado se dirige hacia el este. Parte 2. Los propagandistas del libre mercado en los antiguos países comunistas afirmaban que, a medida que el capital fuera privatizado y acumulado en unas pocas manos, se estimularía la producción y la prosperidad estaría en la punta de los dedos. Pero primero habría un período difícil por el que se debía pasar. El período difícil está demostrando ser mucho más severo y prolongado de lo previsto, y bien puede convertirse en la normalidad de este capitalismo restaurado. Para víboras y sanguijuelas. En 1990, mientras la Unión Soviética se preparaba para su caída fatal en el paraíso del libre mercado, Bruce Gelb, jefe de la Agencia de Información de los Estados Unidos, le dijo a un reportero que los soviéticos se beneficiarían económicamente de la educación empresarial estadounidense, porque las víboras, las sanguijuelas, los intermediarios, eso que hay que rehabilitar en la Unión Soviética, es lo que hace que países como el nuestro se lleven bien. Hoy, los antiguos países comunistas y China se están relacionando bastante bien con víboras y sanguijuelas. Miles de autos de lujo han aparecido en las calles de Moscú y Praga. Los alquileres y los precios del mercado inmobiliario se han disparado. Han surgido numerosas bolsas de valores en China y Europa del Este, 16 solo en la antigua URSS. Y una nueva clase de inversionistas, especuladores y mafiosos se están revolcando en la riqueza. El objetivo manifiesto ya no es proporcionar una vida mejor a todos los ciudadanos, sino maximizar las oportunidades para que las personas acumulen fortunas personales. La acumulación de riqueza de unos pocos empobrece a los muchos. Como dijo una joven periodista en Rusia, cada vez que alguien se vuelve más rico, yo me empobrezco. En Rusia, el nivel de vida de la familia media se ha reducido casi a la mitad desde que se implantaron las reformas del mercado. Un informe de Hungría señala lo mismo. Mientras los nuevos ricos viven en villas con un Mercedes estacionado en un garaje, el número de personas pobres ha ido en aumento. A medida que el Vietnam socialista se abre a la inversión extranjera y al libre mercado, la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado con rapidez y la calidad de la educación y la atención médica para los pobres se ha deteriorado. La prosperidad ha llegado solo a unos pocos privilegiados en Vietnam, lo que lleva a una estructura de clase emergente que está en desacuerdo con los ideales igualitarios profesados en el país. En el emergente paraíso del libre mercado de Rusia y Europa del Este, la desregulación de precios no produjo precios competitivos, sino precios establecidos por monopolios privados, lo que se sumó a la inflación galopante. Mendigos, proxenetas, traficantes de drogas y otros estafadores ejercen sus oficios como nunca antes. Y ha habido un aumento dramático en el desempleo, la falta de vivienda, la contaminación del aire y el agua, la prostitución, la violencia conyugal, el abuso infantil y casi todos los demás males sociales. En países como Rusia y Hungría, como se reportó en la prensa estadounidense, la tasa de suicidios aumentó un 50% en unos pocos años. La reducción en el consumo de combustible, provocada por el aumento de los precios y las facturas impagas, ha provocado un número cada vez mayor de muertes o enfermedades graves entre los pobres y los ancianos durante los crudos inviernos. En Rusia, los médicos y las enfermeras de las clínicas públicas ahora están muy mal remunerados. Las clínicas de salud gratuitas están cerrando. Más que nunca, los hospitales sufren condiciones insalubres y escasez de jeringas desechables, agujas, vacunas y equipos modernos. Muchos hospitales ahora no tienen agua caliente, algunos no tienen agua en absoluto. El deterioro de los programas de inmunización y los estándares de salud han permitido que la poliomielitis retorne gravemente, junto con la tuberculosis, el cólera, la difteria, la disentería y las enfermedades de transmisión sexual. La adicción a las drogas ha aumentado considerablemente. Los hospitales de Rusia están luchando para tratar a un número cada vez mayor de adictos con niveles decrecientes de financiación. Ha habido una disminución en los niveles nutricionales
y un fuerte aumento en el estrés y la enfermedad. Sin embargo, el número de visitas a los médicos se ha reducido a la mitad debido a que las tarifas son muy costosas en los sistemas de atención médica recién privatizados. Como resultado, muchas enfermedades no se detectan ni se tratan hasta que se vuelven críticas. Los oficiales militares rusos describen la salud de los reclutas como catastrófica. Dentro de las Fuerzas Armadas, los suicidios han aumentado drásticamente y las muertes por sobredosis de drogas han subido un 80% en los últimos años. El derrocamiento del comunismo provocó un aumento de la mortalidad infantil y tasas de mortalidad vertiginosas en Rusia, Bulgaria, Hungría, Letonia, Moldavia, Rumania, Ucrania, Mongolia y Alemania Oriental. Un tercio de los hombres rusos no podrán llegar a los 60 años. En 1992, la tasa de natalidad de Rusia cayó por debajo de su tasa de mortalidad por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En 1992 y 1993, los alemanes orientales enterraron a 2 personas por cada bebé nacido. La tasa de mortalidad aumentó casi un 20% para las mujeres de Alemania Oriental de 30 y tantos años, y casi un 30% para los hombres de la misma edad. Se estima que debido al fin del subsidio a los alquileres, las personas sin hogar solo en Moscú llegan a 300.000. La pérdida de los permisos de residencia priva a las personas sin hogar de atención médica y otros beneficios estatales, sean como sean. Vestidos con harapos y victimizados tanto por la mafia como por las milicias gubernamentales, miles de indigentes mueren de frío y hambre en las calles de varias ciudades. En Rumania, miles de niños sin hogar viven en alcantarillas y estaciones de tren, inhalando pegamento para adormecer su hambre, mendigando y siendo presa de los acosadores. En Mongolia, cientos de niños sin hogar viven en las alcantarillas de Ulaanbaatar. Antes de 1990, Mongolia era una nación próspera que se había beneficiado de la ayuda financiera y técnica de la Unión Soviética y de Europa del Este. Sus nuevos centros industriales producían artículos de cuero, productos de lana, textiles, cemento, carne, granos y madera. La era comunista mejoró drásticamente la calidad de vida de la gente, logrando niveles encomiables de desarrollo social a través de medidas de bienestar social patrocinadas por el Estado, pero la privatización y la desindustrialización del libre mercado han traído desempleo, pobreza masiva y desnutrición generalizada a Mongolia. Terapia de shock para las mayorías. Las tasas de desempleo han aumentado hasta un 30% en países que alguna vez conocieron el pleno empleo bajo el comunismo. Una trabajadora polaca afirma que los desempleados prácticamente no pueden encontrar trabajo después de los 40 años. Las mujeres polacas dicen que la desaparición económica llega antes para ellas, ya que para conseguir un trabajo, como dice una de ellas, debes ser joven, no tener hijos y tener un gran pecho. La seguridad ocupacional ahora es casi inexistente y las lesiones y muertes en el lugar de trabajo han aumentado drásticamente. Los trabajadores ahora trabajan más duro y durante más tiempo por menos salarios, a menudo en condiciones de explotación. Maestros, científicos, trabajadores de fábricas y muchos otros luchan durante meses sin pago, ya que sus empleadores se quedan sin fondos. Las oleadas de huelgas y paros laborales en Rusia y Europa del Este reciben un tratamiento antipático en la prensa de esos países. Incluso en los pocos países restantes en los que los gobiernos comunistas mantienen el control, como China, Vietnam y Cuba, la apertura a la inversión privada ha contribuido a una creciente desigualdad. En Cuba, la economía del dólar ha traído consigo un crecimiento de la prostitución, incluyendo a niñas de 11 y 12 años, mendigos sin techo y tratos en el mercado negro con turistas. En China, hay trabajadores que ahora trabajan de 12 a 16 horas al día con salarios de subsistencia, sin tener un día libre. Aquellos que protestan contra las malas condiciones de seguridad y salud corren el riesgo de ser despedidos o encarcelados.
Las reformas de mercado en China también han traído un retorno del trabajo infantil. Creo que esto es lo que sucede cuando tienes empresas privadas, dice la señora Peng, una joven migrante que tiene dudas sobre la nueva China. En las empresas privadas, ya sabes, los trabajadores no tienen derechos. En toda Europa del Este, los sindicatos se han debilitado o han desaparecido. La licencia por enfermedad, la licencia por maternidad, las vacaciones pagadas y otros beneficios laborales que antes se daban por sentados bajo el comunismo han sido recortados o abolidos. Los sanatorios de trabajadores, centros de vacaciones, clínicas de salud, centros deportivos y culturales, guarderías infantiles, escuelas y otras características que hicieron de las empresas comunistas algo más que lugares de trabajo, casi han desaparecido. Las casas de descanso que antes estaban reservadas para los trabajadores han sido privatizadas y convertidas en casinos, clubes nocturnos y restaurantes para los nuevos ricos. Los ingresos reales se han reducido entre un 30 y un 40% en los países excomunistas. Solo en 1992, Rusia vio caer su gasto de consumo en un 38%. En comparación, durante la Gran Depresión, el gasto de los consumidores en los Estados Unidos cayó un 21% en 4 años. Tanto en Polonia como en Bulgaria, se estima que el 70% de la población vive ahora por debajo o justo por encima del umbral de la pobreza. En Rusia, es del 75 al 85%, con un tercio de la población que apenas subsiste en absoluta desesperación económica. En Hungría, que ha recibido la mayor parte de la inversión de Occidente en Europa del Este, más de un tercio de sus ciudadanos viven en la más absoluta pobreza, y el 70% de los hombres tienen 2 o más trabajos, trabajando hasta 14 horas al día, según el Ministerio de Trabajo. Después de meses sin que les pagaran, los mineros del carbón en el lejano oriente de Rusia comenzaban a pasar hambre. Para agosto de 1996, 10.000 de ellos habían dejado de trabajar simplemente porque estaban demasiado débiles por el hambre. Como no se extraía carbón, las centrales eléctricas de la región comenzaron a cerrar, amenazando con un apagón que dañaría aún más la industria y el comercio de la costa del Pacífico de la nación. Los europeos orientales son testigos de escenas que son bastante comunes en Occidente, pero que todavía son desgarradoras aquí. El anciano hurgando en los barriles de basura en busca de artículos desechados, la anciana rebuscando en una caja de huesos, en un mercado de carne, en busca de uno con suficiente cartílago para hacer un caldo. Con sus ahorros y pensiones tragados por la inflación, los ancianos jubilados llenan las aceras de Moscú vendiendo sus prendas de vestir y otras mercancías patéticas, mientras soportan el acoso de la policía y los matones. Un anciano ruso se refiere a esta pobreza de la que solo unos pocos han escapado, mientras que algunos se han vuelto extremadamente ricos.